Hola, este es el segundo vídeo de la serie de diseño de materiales con colores RGB. En este vamos a empezar a utilizar el AccuRender con el AutoCAD. Un pequeño detalle, el diseño de los materiales en el AccuRender puede hacerse de dos formas. Lo podemos hacer dentro del propio programa, dentro del propio AutoCAD, o fuera del programa usando el editor externo de materiales. La ventaja del editor externo de materiales es que podemos crear unas librerías muchísimo más, digamos, controladas, porque podemos colocar los materiales en unas carpetas normalizadas y controladas y posteriormente introducirlos en nuestros proyectos, y por lo tanto es muchísimo más fácil que crearlos primero y luego exportarlos. En algunas ocasiones perdemos la referencia del fichero donde hemos creado un material y es un problema luego encontrarlo posteriormente. ¿Cómo podemos acceder a esta herramienta? Pues empezando por Start o Inicio y luego todos los archivos de programa, y aquí en el editor de materiales, y el editor de materiales también puede estar funcionando en paralelo con el AutoCAD. Yo prefiero, aunque esa es la estrategia más adecuada, utilizar de momento el editor de materiales de el AccuRender. ¿Por qué? Pues porque las plantillas dentro del editor de materiales normal todavía no funcionan. Sin embargo, aquí, por ejemplo, pues si yo quiero generar un objeto de color sólido, o de metal o de vidrio o lo que sea, por ejemplo, un objeto metálico, pues directamente sale el objeto metálico, y a partir de ahí yo puedo trabajar con él y cambiarle las propiedades. También hay una cosa importante, y es que, como hemos comentado anteriormente, en las librerías, por ejemplo, de eh, el AccuRender, las librerías básicas como esta, podemos ver que hay una carpeta que se llama Solid Colors, y dentro de la carpeta de Solid Colors tengo unas subcarpetas con materiales y colores de diferentes grados. Tienen nombres más, digamos, descriptivos, pero podemos utilizar cualquiera de esos colores porque, por ejemplo, pues uno de estos, entonces, bueno, pues puedo usarlo como base para luego modificarlo, porque sabiendo ya el color RGB que yo quiero, pues puedo posteriormente cambiar aquí ese valor, y puedo perfectamente utilizarlo para el diseño de mi infografía. Si lo quiero eliminar, lo único que tengo que hacer es purgar el dibujo y decirle actualizar. Entonces, bueno, pues en su momento ese objeto desaparece. Es decir, que le digo archivo, limpiar, y luego le digo actualizar, y vais a ver que desaparece el objeto, el color, por ejemplo, que me sobra del dibujo. Bien, también tenemos otro tipo de bibliotecas de este tipo. Tenemos el de AccuStudio. También tiene en Next Solid Colors. Y aquí, como hemos comentado, tenemos una subcarpeta que se llama Color Systems y que tiene los colores RAL. Bueno, pues esto es una gran ventaja de la biblioteca de AccuStudio, porque directamente puedo recurrir a los colores normalizados RAL sin necesidad de producirlos
personalmente. También tenemos otros colores, como podemos observar, pues también tenemos una gama, aunque es bastante más limitada. Y una tercera gama es la que viene en la de Flamingo, que también la podemos bajar de la página web de AccuRender. Y bueno, pues aquí tenemos también colores sólidos y tenemos una serie de colores que también es bastante extensa y en algunas ocasiones complementan los colores básicos del AccuRender que vienen de biblioteca fundamental. Eso también es porque los dos programas pueden compartirlos. Flamingo es el AccuRender para Rhino. Bien, entonces, en este caso yo voy a utilizar como ejemplo pues esta biblioteca y voy a utilizar, por ejemplo, un color gris oscuro. Y entonces, bueno, pues para asignarlo, por ejemplo, a el marco de la estructura de este panel solar. Porque vamos a ver aquí, en esta parte, los colores y luego veremos también el tema de los sistemas de texturas basadas en una mezcla entre color y mapas de bits. Aquí, como podemos ver, bueno, pues tenemos un color, podemos cambiarlo si queremos, modificar cualquier característica y ir avanzando sobre él. O podemos ir directamente aquí y decirle, bueno, pues yo quiero un color sólido, entonces él me abre una pantalla nueva y bueno, pues lo pongo en modo avanzado. Aquí tendré que poner alguna cosa. Yo os recomendaría, si diseñáis colores, usar los valores RGB, es decir, ponerle números. Por lo tanto, por ejemplo, pues yo que sé, gris y luego 191, 2 puntos, 191, 2 puntos, 191. Entonces, este nombre luego aparecerá aquí en cuando le diga esto, veis que él lo va a tomar como referencia y lo va a crear. ¿Por qué me lo hace, me da este error? Me da este error porque lleva 2 puntos. Y entonces estos son como códigos que son bien. Entonces ahora, pues en cualquier momento lo quiero modificar, lo modificaría, y la gran ventaja que tiene esto es que está vinculado a las capas, de modo que si yo tengo un color asignado a una capa, lo puedo modificar y posteriormente cuando hago el render, pues él se actualiza solo, es decir, no tengo que volverlo a arrastrar encima, sino que puedo modificarlo por alguna característica que quiera hacer. Luego tenemos una serie de pestañas donde bueno, pues tenemos diferentes tipos de color y de características del material. Aquí el material es básico. Por ejemplo, si le pongo ahora metal, ¿qué va a pasar? Pues nada, lo mismo. Tengo que partir de la plantilla que me viene de la paleta que está aquí en este punto. Esa es una descripción del objeto. Bien, y luego, bueno, pues el color del brillo, por ejemplo, pues la intensidad, ponemos en 6. Y entonces, bueno, pues eso quiere decir que yo estoy añadiendo al objeto una especie de una superficie de laqueada, ¿no? Es una especie de laqueado bueno, pues en función de eso, pues si lo aumento mucho, casi ya se convierte en un espejo
Eh, entonces, bueno, pues el brillo este de la superficie es también para las superficies, dependiendo de qué tipo de material, pues tiene una serie de propiedades diferentes. Luego tenemos las transparencias, por ejemplo, pues cuanto más intensidad tiene, eso quiere decir que el objeto es más transparente, y el índice de refracción, bueno, pues cuanto más aumenta, eso quiere decir que la refracción es más potente. Por ejemplo, como hemos dicho, en el diamante es de más de 2,2 o 2,2. Entonces, bueno, pues la única cosa que también el cristal está casi al 97%. Y luego, bueno, pues hay más parámetros que, bueno, podríais investigar un poco mirando las diferentes, eh, digamos, tutoriales y informaciones que vienen en las ayudas del el programa. Bien, entonces, por ejemplo, pues queremos hacer un color diferente. Voy a quitarle la transparencia porque no me interesa. Y el índice de refracción lo voy a poner en 1. Tampoco va a afectar mucho. Esta es como una especie de bola de billar. Y bueno, pues voy a ir aquí, voy a abrir y voy a decir, por ejemplo, pues que voy a hacer uno de 51, 51 y 204. Bueno, pues voy aquí al material y le doy 51, 51 y 204. Veis que ya tengo una bola de color así azul añil. Puedo cambiarla un poco, ponerla más oscura. Que no nos engañe mucho el color que aparece aquí, porque realmente la respuesta del color a la iluminación de la escena es muy distinta en las diferentes situaciones. En este caso, bueno, pues yo lo que quiero es realmente utilizar un gris. Entonces, bueno, pues voy a ponerle el gris. El gris ¿cómo es? El gris quiere decir que el valor rojo, azul y verde son idénticos, es decir, 51. 51 y 51. Si picamos aquí, bueno, pues este es, pues, por ejemplo, pues un color gris muy oscuro. Volvemos a ponerle un gris más claro, 151, 151 y 151. Si lo quiero blanco puro, tiene que ser 255, 255 y 255. Si lo quiero negro puro, 0, 0. Bueno, es mejor hacerlo numéricamente. Este es el 0, 0, 0. Bien, es decir, que es muy sencillo hacer un material en el Accio Render. Si sabemos exactamente el color que queremos, es decir, si tenemos la paleta esta y tenemos ya la idea de los colores, esa, por ejemplo, ayuda mucho si queremos hacer una infografía de urbanismo, y entonces podemos diseñar nuestros materiales con bastante soltura. Ese material va a servir como base luego para hacer un nuevo material con mapas y de bits y bueno, pues texturas. Pero bueno, pues lo vamos a guardar, pero no con el valor negro, sino con el valor original suyo.